Gracias, Jorge Sebastián, por estar acá. Hoy tenemos el gusto de estar con un par de invitados cuyas introducciones pues sobran. Por un lado nos acompaña Jorge Lara Restrepo. Él es realizador audiovisual, conferencista y gestor de paz y reconciliación. Él es hijo del asesinado ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Y estamos también con Juan Pablo Escobar. Él es arquitecto, escritor, activista de paz y gestor de reconciliación. Él es el hijo mayor de Pablo Escobar Gaviria. Jorge, Sebastián, bienvenidos, gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias, Juanita. Gracias por la invitación. Quisiera, Jorge, Sebastián, que arrancáramos con la niñez de ustedes en un capítulo, en un segmento que yo quise destacar, que se llama La Soledad. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue tu niñez, Jorge? Háblanos un poco de qué cosas tuviste que dejar pasar y que no pudiste disfrutar de esa niñez, siendo un niño como los demás niños de tu clase, por decirlo así. Juanita, esas son preguntas normalmente a las cuales los turistas no van, y siento que son muy importantes para entender entonces la evolución de nosotros como seres. Esa soledad de la que tú hablas, obviamente uno ve a nuestros padres muy rodeados todo el tiempo, pero justamente dentro de todo ese tumulto de gente hay una soledad muy grande. Te doy nada más un ejemplo. Para tema de pequeños ya no podíamos subirnos al bus del colegio porque los otros padres ya estaban con el miedo de que nos fueran a poner una bomba. Entonces empiezan a haber varios temas donde sientes el aislamiento, donde ya no puedes salir a jugar a la calle, donde ya tienes rejas en la casa, donde ya el policía está en el techo, y lo vas sintiendo también como un cierto, como un acercamiento, pero un rechazo, una soledad general, pero bueno, uno va aprendiendo. Y para el caso de Juan Pablo, ¿cómo fue la niñez del hijo de Pablo Escobar? Pues mira, Juanita, yo tengo una niñez con diferentes recuerdos, algunos muy positivos sobre la relación que tuve con mi padre y cómo me crió con mucho amor, y paradójicamente pues con muchos valores humanos que él no practicaba fuera de casa, ¿no? Quería darme como el ejemplo dentro del hogar, pero por fuera, con sus acciones, con su violencia, no era lo mismo. Había una gran contradicción en esa realidad. Y siento que desde mi punto de vista, hoy como adulto, mirando en perspectiva ese momento de mi vida, mi padre, desde que yo tenía 7 años, cuando justamente dio la orden de mandar a asesinar al papá de Jorge, y fuimos rápidamente trasladados a la ciudad de Panamá. Creo que ahí fue un punto de quiebre en mi niñez, ¿no? Tenía 7 años cuando eso sucedió, y mi padre, que de alguna manera quería explicarme lo que venía haciendo, me dice, hijo, yo soy un bandido y a eso es a lo que me dedico. Desde ese momento pues me tocó comenzar a lidiar y a comprender esa realidad y a vivir en esa paradoja en la que pues mi papá me criaba con amor, pero a la vez estaba hiriendo a muchas personas, a muchas familias, ¿no? Y es difícil tomar una postura bien concreta y específica cuando por un lado está recibiendo amor de un hombre que está enviando mucha violencia hacia otras familias. Entonces crecí en esa dualidad. Digamos que yo recuerdo la niñez dividida en dos partes hasta los 7 años, donde había una apariencia de normalidad, pero que rápidamente quedó, digamos, desnudada por las denuncias que además eran ciertas, del papá de Jorge, del ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Entonces, desde ese momento, ya cambió nuestra vida para siempre, y creo que la vida del país y la vida, sin duda, de Jorge y de toda su familia, ¿no?
Entonces, tengo esos dos recuerdos de una niñez en la que sí había mucha opulencia, habían muchos lujos y ostentaciones, pero duró muy poco realmente. Es más el sufrimiento que recordamos que el disfrute. Claro, y pasando de la soledad al miedo, ustedes crecieron en medio de una sensación de miedo, miedo de salir a la calle, miedo de contestar el teléfono, es decir, ¿fue el miedo un sentimiento constante con el que ustedes crecieron? Jorge. Pues a nosotros, yo creo que la vida nos tocó adaptarnos a esa situación de miedo. Yo recuerdo que los cambios en nuestra casa inician, como te digo, cuando empiezan a poner ya las barandas en las ventanas, cuando ya no te puedes subir al bus del colegio y cuando empiezas sobre todo a sentir que hay que hay un temor. Uno entiende todavía a esa edad que es un asesinato, que es lo que viene, pero sentimos el temor. Entonces ese miedo, pues después del asesinato lo sigue sintiendo porque llega el momento del exilio, llega el momento donde no te puedes quedar en el país porque pueden volver a suceder cosas como las que ya sucedieron. Entonces, el miedo sobre todo de lo desconocido. Ahí el miedo es cuando te das cuenta que tu propia madre pues también tiene miedo y eso ya le quita la seguridad a mucho niño. Entonces le puede sacar el lado de la rebeldía, como me pasó a mí en esa juventud, porque todo era como una defensa a ese miedo de lo desconocido. Ya la parte importante, pienso, de las víctimas es tener todavía un pilar, y ese pilar yo creo que son las madres. La madre nos demostró que a los 27 años viuda podía llegar a salir de esos miedos y sacar adelante una familia. Entonces eso nos lo comunicó, pero el miedo terminamos exorcizándolo, ¿no? Porque ya, como Sebastián me llegó a decir un día, nos han robado todo, que nos robaron hasta el miedo. Y eso es lo que hoy en día yo creo que cataliza esa búsqueda de paz que tenemos nosotros. Ya no tenemos que callarnos para exigir que no haya más violencia, de la cual nos ha afectado a los dos, partiendo con una visión positiva para el país. ¿Y tú, Juan Pablo, fue el miedo un sentimiento constante sobre todo en tu niñez? Mira, yo digo, alguna vez me hicieron una pregunta similar sobre el miedo y dije que el miedo era como un compañero de cuarto, ¿no? Prácticamente estaba ahí siempre contigo y ya comenzó a formar parte de la cotidianidad, ¿no? Despertarse con miedo, irse a dormir con miedo, caminar con miedo, mirar hacia atrás, no estar tranquilo, verte rodeado de escoltas, de armas, de gente que estaba ahí siempre como atenta, que ya era inminente que algo iba a pasar, ¿no? Entonces, fue una constante desde que mi padre tomó, pues creo que la peor decisión de su vida, que fue mandar a asesinar al padre de Jorge. Desde ese momento el miedo siempre estuvo con nosotros, ¿no? Porque mi padre pues nunca mostraba su miedo o no lo sentía. La verdad era un hombre que creo que lo que más asustaba era justamente ver su ausencia de temor y creo que no medía las consecuencias finales de todas sus decisiones y eso nos trajo una época de mucha zozobra a nosotros como familia y a todo el país, ¿no? Yo creo que el país entero fue sometido al yugo del miedo por parte de mi padre, ¿no? A través del terrorismo, de los secuestros extorsivos, y de un montón de acciones violentas que comenzaron con la muerte del padre de Jorge, pero que se exacerbaron aún más y que continuaron yendo más hacia la profundidad y para someter a todo un país, a todo un gobierno, a todas unas instituciones al terror más absoluto, ¿no? Y pasando al segmento de la venganza, tanto Jorge como Juan Pablo sintieron ganas de vengar la muerte de su padre. Jorge, ¿cómo viviste ese intento de vengarte de Juan Pablo por el hecho de que Pablo Escobar, su padre, había matado a tu padre? ¿Y cómo es eso de que ambos
viviendo el exilio y que ante las inagotables posibilidades, continentes, países, ciudades, ambos terminan viviendo en la misma ciudad. ¿Cómo es posible esta coincidencia tan extraña? Jorge, cuéntanos sobre ese suceso. Mira, tristemente yo creo que la violencia se la inculcan a los jóvenes los mismos países. Yo lo digo porque a mis 9 años yo solo soñaba con vengarme y tenía claro en mi mente que sería recibido como un héroe, que me felicitarían por vengar la muerte de mi padre. Gracias a Dios, como te digo, la madre es la que supo poner en buen camino las ideas y pues claramente pensar que hay instituciones que tienen que hacer pues su misión de judicializar y lo que tengan que hacer, en fin. Entonces yo sí cargaba mucha rabia, porque si tuvimos que salir del país fue por eso también, porque nos mataban al padre y teníamos que salir del país porque nos mataban a nosotros. Entonces, cargas rabias. Y después del segundo país de exilio, nosotros salimos en el 84 hacia España. En Madrid duramos un año, pero no son óptimas las medidas de seguridad. Entonces deciden enviarnos a Suiza. Y cuando ya tenía 12 años, quiere decir 4 o 5 años después del crimen de mi padre, es ahí donde un chico suizo que estaba en la escuela de al lado, que queda a 20 kilómetros de la ciudad de Friburgo, es ahí donde pues me dice que hay colombianos que acaban de llegar, poco. Me empieza a describir la escena, la situación, quién es la gente y nada, caigo en mente que es Juan Pablo con su familia. Y inmaduramente a los 12 años, pues enseguida pensé pues en crear venganza. Entonces ir a buscarlo al colegio y seguramente tenía la idea de cometer lo irreparable. Pero siempre estoy agradecido porque la vida siempre te da la opción a un momento de tomar una u otra consecuencia, decisión que te traerá diferentes consecuencias. Y gracias a Dios eso no pasó. No pasó porque no estaríamos hablando de lo que estamos hablando hoy en día. Hubiese pasado lo que hubiese pasado ese día, ¿me entiendes? Hubiese llegado a mi finalidad del momento, hubiese por lo menos intentado, las cosas serían muy diferentes hoy en día. Y sí tengo que agradecer de haber tomado, pues que la vida me haya parado frente a tener la oportunidad de no dejarme llevar por los sentimientos errados que tenía en ese momento. Pues la vida me dio la oportunidad de conocer a Juan Pablo y darme cuenta que es una persona con la cual nos llevamos muy bien, tenemos muchas cosas en común y muchas cosas por hacer. Y Juan Pablo, ¿cómo viviste tú ese momento en el que quisiste vengar la muerte de tu padre? Recuerdo esa llamada telefónica que te hizo una periodista en la que declaraste que ibas a asesinar a los que mataron a Pablo Escobar. ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, eso fue una lección de vida para mí. Aprendí en ese momento y hoy que lo puedo mirar en perspectiva como el poder de la declaración, ¿no? Cuando dices algo, cuando lo declaras, cómo se transforma de manera inmediata tu realidad, casi automáticamente, sin que lo veas, pero ahí está el cambio ya propuesto solo por el mal uso del lenguaje o el buen uso, ¿no? Ambas cosas te llevan a diferentes lugares. Y en mi caso particular, yo tuve una reacción que en algún momento también pude conversar con Rodrigo, el hermano de Jorge, y él me decía bueno, que era normal, ¿no? Lo que pasa es que en boca del hijo de Pablo Escobar, entre comillas, esas palabras, esas amenazas se tornan más reales. Fue una reacción desmedida, por supuesto. Yo no tenía conciencia de que estaba siendo grabado, nunca fui avisado de eso. Y no me quiero excusar tampoco en eso, simplemente es anecdótico, pero creo que el mayor aprendizaje de todo esto es cómo el poder de una declaración puede transformar tu vida, ¿no? Yo casi que he cronometrado los segundos que duraron esas amenazas. Te puedo asegurar que no pasaron de los 10 segundos y después se terminan convirtiendo en 26 años de exilio.
¿no? Y entonces de ahí empiezas a mirar con otros ojos y a revisar tus propios dichos. Sin embargo, yo 10 minutos después llamé a la prensa porque caí en cuenta de lo que había dicho una vez que se fueron publicadas las amenazas y sabía que no era el camino para mí. Entonces llamé a pedir excusas, a ofrecer todas las disculpas del mundo y a hacer una promesa que hasta el día de hoy he cumplido, ¿no? Que si algo podía hacer para que la paz de mi país siempre pues reinara, ahí estaría yo. Lamentablemente, pues siempre se nos recuerda más por los actos negativos que por los positivos de nuestras vidas y eso es algo entendible, pero creo que hoy, 26 años de exilio después y de una actitud que se puede corroborar frente a la paz y la reconciliación, no solamente con Jorge, con quien yo digo que hemos trascendido el umbral del perdón y de la reconciliación y hemos ido muchísimo más allá y hemos generado una amistad que yo valoro muchísimo. Yo a Jorge lo cuento en mi escasa lista de mis mejores amigos y es una tremenda paradoja que así sea. Y creo que con él pues hemos compartido momentos, ocasiones muy especiales de las que pues honramos con la memoria y hemos podido cruzar ese umbral, ¿no? Entonces, esas amenazas cambiaron mi vida definitivamente, me pusieron en un lugar de riesgo mucho más grande del que ya estaba solo por el hecho de ser el hijo de Pablo Escobar, me convirtieron en objetivo militar de los carteles de la droga que estaban en contra de mi padre en ese momento y unidos con las autoridades para derrotarlo. Y también pues fue un gran aprendizaje para mí, ¿no? Yo hoy siempre me ocupo de no olvidarme de esas palabras, de esas amenazas, justamente para mantener plena conciencia de las consecuencias de cada cosa que decimos y que pensamos hacer. Evidentemente yo tenía el know-how de la violencia porque lo había aprendido de alguna manera de ver a mi padre ejercerla y, y reaccioné de esa manera. Sí, no tengo excusas, al contrario, siempre me voy a arrepentir de haber dicho eso, pero hoy lo tomo como una gran lección, un aprendizaje para mí y para muchos otros jóvenes a quienes pues, les comparto estas historias y los invito a la no repetición y les digo que podemos y tenemos la capacidad de aprender de las historias de los demás sin tener que atravesar por esas tragedias, ¿no? Claro. Entonces, es un aprendizaje para mí. Lo podría resumir así. Claro, y hablando de declaraciones, hay una frase muy emotiva que dijo Jorge, y es: cuando tu papá mató al mío, mi vida cambió. Y Juan Pablo, cuando tu padre asesinó a Rodrigo Lara Bonilla, ¿tu vida también cambió? ¿Es cierto eso de que hubo como una discusión en tu casa de tu mamá con Pablo Escobar por el hecho de haber asesinado a Rodrigo Lara Bonilla? Sí, claro. Esa es una frase que yo recuerdo exactamente el momento cuando Jorge me la compartió y yo se la respondí. Estamos en Madrid, estamos en un automóvil con un primo, no sé si te acuerdas, Jorge, y ahí Claro, estábamos charlando. Andrés. Y de mi madre aprendí justamente eso, ¿no? A hacer, a reclamarle a mi papá por aquellas cosas por las que yo no estaba de acuerdo. Ella me enseñó el valor de poder, yo no te diría de enfrentar a mi padre porque no era un reto, sino justamente una conversación donde uno como hijo, desde su rol, pues invita al padre al cambio o a la reflexión, ¿no? Y si mi madre no me hubiese enseñado que eso era posible en una cultura absolutamente machista, donde estábamos todos sometidos al yugo de nuestros padres y a lo que ellos dijeran, y eran los jefes, y más en este caso y en este contexto siendo pues Pablo Escobar, ¿no? Se hacía más intenso ese sentimiento. Pero creo que de ella aprendí justamente a ser un gran crítico de las acciones violentas de mi padre y él también me dio la oportunidad y la confianza de hablar de esos temas, porque hay otros padres que por supuesto, te ponen un stop y no te dejan avanzar más allá y no te dejan interferir en absolutamente nada de sus vidas. Y en este caso, pues, una de las lecciones es esa que me deja mi madre, que no tienes por qué estar de acuerdo con tu papá y no por eso tienes por qué dejar de quererlo, ¿no? Pero se lo puedes manifestar y lo puedes hablar.
Así Claro, que hicimos muchos intentos por pararlo, pero fue imposible, ¿no? Ella también fue una persona que todo el tiempo era su única crítica frente a un hombre que estaba rodeado de un séquito de aduladores. claro. Yo tengo una percepción, ustedes me corrigen si estoy equivocada o no, pero respecto a lo que dice Juan Pablo, yo sí definitivamente pienso que la mamá de cada uno de ustedes jugó un papel determinante en la crianza y en la educación, pero también en los valores que les inculcó para que ustedes hoy puedan hablar a través del perdón y de la reconciliación. Juan Pablo, si bien ustedes, la vida de ustedes fue bastante particular y diferente, pero yo sí pienso y estoy convencida de que tu mamá, Juan Pablo, tiene mucho que ver con que tú hoy día no seas el Pablo Escobar 2.0. Sin duda que el rol de nuestras madres es absolutamente protagónico. Y creo que en el caso de la mamá de Jorge también ha sido de esa manera, o sea, los consejos que nos han dado. eh, yo recuerdo siempre cuando Jorge comentaba la anécdota en la que él, el día que muere mi padre, fue por una botella de licor, no recuerdo cuál era, para ir a celebrarlo, ¿no? Y su madre le dice, aquí no vamos a celebrar nada, no se celebra la muerte de ninguna persona. Creo que son tremendas lecciones que compartimos, ¿no? Entre ambas familias, y que yo agradezco que elijamos el camino del perdón, de la reconciliación y de la reconstrucción de nuestro país desde cada uno de los lugares de las familias que les corresponda, sin ni siquiera pensar en ningún tema político, sino más personal, humano, y que va hacia la construcción de un tejido social de una manera un poco más fina, a través de estas conversaciones con Jorge, de estas oportunidades que nos hemos dado de acercarnos y de conocernos, ¿no? Hemos crecido todos en una cultura en la que primero se dispara y después se pregunta. Hemos crecido en una cultura donde tenemos que tomar las armas para defender nuestras ideas. Yo creo que es justamente ahí donde tendríamos que revisar las ideas, porque si precisamos de armas para defenderlas, de pronto es que pues, no son tan buenas, ¿no? Así que con Jorge nos hemos dado la oportunidad de trascender ese umbral del dolor, de la reconciliación y del perdón, y hemos construido una amistad que estoy seguro va a durar hasta que Dios nos permita estar aquí en estas tierras, y que estamos honrando con cada paso que damos, ¿no? Con cada paso, con cada actitud que reafirmamos todas las veces que podemos juntarnos, que podemos hablar y que podemos compartir. Ya te diría, sin lágrimas, pero con mucha conciencia, ¿no? Ese pasado triste que nos unió. Uh-huh. ¿Y cómo fue ese encuentro de ustedes dos? ¿Cómo Juan Pablo Escobar y Jorge Lara llegan a establecer incluso una relación de amistad, de hermandad como la tienen ahora? Pues yo creo que Jorge es el indicado para contestarte esa parte. No, pues todo inició por una persona que es el artífice, de cierto modo, de este encuentro. Juan Pablo, pues ya sus sentimientos venían con ganas de hablar de paz, de ser paz, y en el 2004 o 2005 inicia la grabación de un documental, o antes, que se llama Los pecados de mi padre, el cual dirigió un director argentino llamado Nicolás Entel, y Nicolás, por razones de la vida, le tuvo a Juan Pablo cerca y a su familia en Buenos Aires, y no, le dio la oportunidad a Nicolás sentarse con Juan Pablo y crear un documental que se llama Los pecados de mi padre. A mí me llama Nicolás Entel en el 2006, por ahí 2007, para unirme al documental, ya que mi hermano está en ese documental. La sinopsis breve es: el hijo de Pablo Escobar quiere pedirle perdón a las víctimas. Yo decidí no aparecer en ese documental porque yo había pasado por muchas dudas, muchas preguntas a lo largo de mi vida sobre cómo sería mi encuentro con la familia de Escobar si se daba. No estábamos destinados a encontrarnos, pero
Lo del documental no quise participar, como le dije al director, no por cuestiones de odios o rabia, pero simplemente porque este encuentro para mí es algo que llevaba esperando desde hace rato y no lo quería hacer delante de las cámaras. No critico para nada el hecho, al contrario, es un gran paso, pero lo mío era muy personal, era muy personal. A partir de ahí, pues realizamos una llamada telefónica un año antes del lanzamiento del documental, pudimos hablar y ya cuando llegó en el 2009, si no me equivoco, el lanzamiento, nos conocimos, tuvimos un encuentro muy bonito en Bogotá, nunca nos habíamos visto las caras y pues esa oportunidad fue muy linda porque nos dimos cuenta que las energías iban en el mismo sentido, cargadas de esperanza, de buenas cosas, muchas cosas de qué hablar y con un odio enterrado en el pasado, ¿no? Convertido en algo positivo. Y ahí se dio el encuentro. Tenemos unas fotos muy bellas de ese encuentro, no fue hecho con la prensa ni nada de eso. Y pues mira, eso fue ya hace más de 10 años, ya va para 11. No, para 11, sí. Eso fue en un hotel en Bogotá y yo recuerdo mucho porque era la víspera del estreno del documental de Pecados de mi padre, justamente en Bogotá, en toda Colombia, era la premier a la que asistió justamente al día siguiente Rodrigo, el hermano de Jorge, y me acuerdo la fecha, ¿no? Nuestro encuentro fue el 2 de diciembre, porque eso fue un día antes, fue justamente el día que se conmemoraba la muerte de mi padre, y en ese momento yo sentí lo mismo que Jorge, ¿no? Si bien sabíamos las historias que nos conectaban, esas fotografías que se tomaron en ese momento son quizá testigos de la energía tan bonita que hubo y que no fue ni premeditada, ni fingida, ni simplemente fue algo muy natural. Jorge y yo nos fuimos dando un abrazo así como muy, muy naturalmente nos salió del alma y eso es algo que yo recuerdo como si me hubiera encontrado con un amigo que hace muchísimos años no veía, ¿no? Y en el medio esa historia de dolor, esa historia triste para ambos y ese proceso, digamos que comenzó siempre con el pie derecho, siempre muy bien, a pesar de esa tragedia que estaba en el medio ahí presente, ¿no? Así que tenemos los recuerdos más lindos y la energía, como dice Jorge, se sintió, es algo que no puedes fingir, es algo que no puedes, o lo sientes o no lo sientes, ¿no? Es así de simple. Y en Y, este caso con Jorge pues tuvimos una química muy bonita y la mantenemos vigente, ¿no? ujú. Y después de haberse conocido, ¿cómo empieza este trabajo que están realizando ustedes hace varios años sobre el perdón y la reconciliación y la paz? ¿Cómo empezó este proyecto de ustedes dos? Pues yo siempre he estado como muy metido hace unos años atrás en el tema de las conferencias para la juventud, para mostrar a los jóvenes. Yo me he querido ocupar de contar de manera responsable la historia de mi papá sin caer en y es un camino muy difícil de recorrer porque a veces rozas con la glorificación. He cometido errores como muchos otros que pensando que estás haciendo un bien terminas generando una polémica que ni siquiera buscabas o lo que fuera, pero siempre lo que ha valido es la intención y Jorge me ha conocido desde ese lugar siempre y creo que yo desde el primer momento lo quise sumar a él a mi actividad como conferencista porque creía que justamente el valor de nuestro ejemplo en conjunto era mucho mejor que hablar de teorías sobre la paz, ¿no? Porque en el caso nuestro es una paz consumada, es una paz tangible, real, la puedes ver, la puedes sentir y, y creo que es lo que la juventud necesita, ¿no? Ejemplos de paz, no que o los padres o los maestros simplemente les digan, miren, pórtense bien, sean educados y ojo con esto, ojo con aquello. Yo creo que necesitamos ejemplos de paz en la sociedad más que teorías al respecto y el esfuerzo de estar juntos. Rápidamente, como te decía al principio, ¿no? Las energías siempre estuvieron como ahí muy alineadas y con Jorge
pues en un 2x3 terminamos por casualidad de la vida un día en Madrid y nos fuimos a tomarnos unos tragos juntos, la verdad como si fuéramos viejos amigos. Fue una noche memorable que yo recuerdo que los dos dijimos que, qué dirían nuestros padres si nos vieran juntos en este momento y compartiendo de la manera como lo estábamos haciendo, ¿no? Porque visitamos un par de bares, hay que confesar, pero lo hicimos con una naturalidad y sin, la verdad es como que pudimos dejar atrás ese pasado sin perderlo de vista. Y creo que el encuentro y lo que hemos hecho con Jorge, tuvimos una oportunidad maravillosa que nos acercó él a través del padre Carlos en Cartagena, que fuimos a visitar unas comunidades que estaban en conflicto, unas bandas delincuenciales unas historias tristísimas que ocurren hoy en Colombia que no nos damos cuenta, ¿no? Jóvenes de 14, 15 años que viven en Cartagena y no conocen el mar porque no se atreven a cruzar un barrio, ¿no? Y pensamos que esto es parte del pasado, pero hoy en día estamos viviendo tristemente esas historias en nuestro país. Y Jorge y yo tuvimos una experiencia increíble de poder juntar a esas dos bandas criminales en una iglesia, ¿no? Como en un sector neutral, con la complicidad de estos padres y con la presencia de los medios también, ¿no? Que creo que justamente ahí era para dar el ejemplo a esas bandas y mostrarles que no había ningún sentido ni tenían ningún propósito válido tomarse los deseos de venganza o continuar con una ola de retaliaciones y de odios que solamente iban creciendo como una bola de nieve, ¿no? Entonces, lo que yo más valoro de la relación que tenemos con Jorge es que además hemos podido ir más allá, a dar el ejemplo a nuestra propia comunidad y hemos querido también, hemos hecho muchos intentos por viajar juntos a otros lugares, a otras latitudes, ahora por el tema pandemia y demás, no sé, por una razón u otra, pues no hemos podido, pero hemos hecho docenas de intentos de dar charlas juntos, otras las hemos logrado, pero ese es un poco nuestro propósito y logramos hacer una que no me voy a olvidar, es que fue en la escuela Rodrigo Lara Bonilla en Bogotá, ¿no? Es una memorable, con un aforo de unas 800 personas que habrán asistido, la verdad que fue una oportunidad increíble. Y creo que eso es lo que podemos hacer mejor, Jorge y yo, ¿no? Ser un mensaje para la comunidad, para la juventud y un ejemplo real de paz, ¿no? No es un ejemplo para la foto, es un ejemplo para la vida. Además que ustedes pueden dar fe de ello, ¿no? Pero Jorge, cuando ustedes llegan a las conferencias, ustedes se dan un abrazo y cuentan la historia de ustedes, ¿qué les preguntan esos jóvenes? Sobre todo ellos ¿por qué se inquietan? ¿Qué preguntas les hacen a ustedes dando esas conferencias? Mira, como dice Sebastián, es verdad, no hay nada planeado, nunca hay nada planeado. ¿No? Nosotros, por ejemplo, nunca, si nos tenemos que sentar para llevar una presentación, obviamente le vamos a cambiar los logos, vamos a trabajar juiciosos, pero eso lo hacemos la noche de antes. ¿Por qué? Porque eso no se prepara. Esto no se prepara en su contenido. El continente a lo mejor puede cambiar, ¿no? El continente como tal ya puede cambiar. Pues depende con quién vas a hablar, con un niño, con un pandillero, con un delincuente, con un reinsertado, con lo que sea. Entonces, el modo de acercamiento va a ser diferente y nosotros hablaremos, oye, mira, a lo mejor esto hay que hablarlo, pero es que ni siquiera lo tenemos que hablar porque es tan natural que sabemos muy bien. Ahí, por ejemplo, Juan Pablo nos está contando la historia de la conferencia en los barrios de Cartagena, al pie de la Popa, Santa Rita. Esta conferencia, nos invitaron por la Avenida del Papa. Entonces fuimos a Cartagena, estuvimos en la llegada del Papa, estuvimos en un evento y nos fuimos a Santa Rita, donde los mismos taxistas no nos querían llevar. Sin saber quiénes éramos o qué hacíamos, nos decían claramente, no, allá no vamos. Señor, tenemos que ir, venga, llévenos. Tuvimos casi que insistir para que nos llevaran. Finalmente llegamos a una pequeña iglesia donde te digo en serio, donde la gente le da miedo ir y esperábamos unas 100 personas porque pues no hay más cupos, 100, 120 personas. Y terminas con gente trepada en las ventanas, 400 personas, las dos bandas que se están echando bala ahí presentes. Pero las preguntas van a variar.
Hay muchos que te preguntan cómo hiciste para canalizar el odio, cómo hiciste para no vengarte, qué mensaje quieres pasar. Los mensajes varían mucho dependiendo de la audiencia, pero las conferencias como tal siempre inician pues con nuestra historia, los dos hablando, contando las diferentes etapas, lo que fue pues la pérdida por parte y parte de la tranquilidad, después viene el exilio, el presente, cómo vemos el futuro y todo eso entrelazado entre nuestras vidas. Pero ya depende cómo lo va a recibir la gente. Hay gente que se va a ir más por la parte personal. Hay mucha gente, que esto es un tema que hablamos con Juan Pablo en las conferencias que es muy importante. Hay mucha gente que tristemente anda muy confundida con el tema de las narcoseries. Entonces, cuando estamos hablando con Juan Pablo, a ellos enseguida, boom, les llegan imágenes de Narcos, El Patrón del Mal y otras series que son nefastas para el buen desarrollo de la historia colectiva del país. Y muchas veces yo te digo, si ya me toca es como clasificar, yo diría que tristemente gran parte al inicio de las preguntas parten de algo que vieron o que se imaginaron en esas series. Entonces, cuando nos sentamos con Juan Pablo a hablar con todo el mundo, ahí entramos sobre todo en el tema de ese tipo de series, porque a veces les vehiculan ideas erróneas. Claro, y ahí es mi último segmento, pasando del perdón a la pedagogía, me parece que realmente es como una falta de pedagogía, no, en los hogares, en el Estado, en lo que podemos ver. Y ahí, Juan Pablo, sí quisiera preguntarte, ¿qué opinas tú de esas series, esa cantidad de series que han sacado de tu papá? Donde cuentan la maravilla de la vida de un narco y toda esa, se deslumbran por esa vida llena de lujos, que tú en muchas entrevistas has mencionado que es falso, que esa es plata maldita y que ustedes nunca pudieron realmente disfrutar toda esa fortuna, ¿no? Sin duda me parece que las narcoseries son determinantes en la dirección incluso de un joven, incluso por redes sociales muchos jóvenes te escriben a ti, ¿cómo hago para convertirme en un narco, no? Efectivamente, mira, recordando el momento de Cartagena, una de las chicas que era miembro de esas bandas criminales se me acercó, tenía 15 años la chica, y me dice, si tú no me dices que las series que he visto sobre tu padre son mentiras, yo no lo creería, yo me creía que eran todas exactamente como las estaba viendo. Me agradeció por haberle mostrado que no eran así y se llevó, creo que una tarea, ¿no? Para generar un cambio para ella misma, entendiendo que toda la basura que había visto en la televisión la había hecho creer un mundo de fantasía. Ella pensó que ese mundo era cierto. Mira, yo debo decir dos cosas. Como escritor y a veces productor de contenido audiovisual sobre temas relacionados a mi padre, yo no habría mal diciendo que no se deben de hacer este tipo de proyectos. El tema es la responsabilidad con la que cuentas las historias, ¿no? Y pongo una comparativa muy clara. Si un joven, un adolescente, que ya me ha pasado, ¿no? Ve Narcos o ve El Patrón del Mal, el resultado, digamos, en la psiquis de ese joven es, quiero ser como Pablo Escobar, porque ahí lo que ven es una especie de superhéroe, de un personaje totalmente glorificado, azucarado, lleno de un montón de arandelas y de cosas que no son reales. Y si el mismo adolescente lee mis libros, no le quedan ganas de ser Pablo Escobar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde radica la importancia de saber contar las historias, pero desde adentro, porque desde adentro aprendimos lecciones completamente opuestas. Las lecciones que están siendo emitidas a través de estas series de televisión, pues son nefastas, generan una fascinación por el mundo del narcotráfico y de la criminalidad, que por supuesto que joven no va a querer vivir en mansiones rodeado de automóviles y de chicas muy bonitas, y porque le muestras una vida que es como la ideal, ¿no? La que todos sueñan en algún punto, pero eso no te lo va a traer ese tipo de vida.
Y yo les suelo decir a los jóvenes que si ellos consideran que les sobra talento para ser narcotraficantes, pues entonces con la mitad del talento ya podrían ser absolutamente exitosos en sus vidas y se meten por el camino del bien, ¿no? Y encima les va a sobrar tiempo, plata y familia, porque si se meten por el otro camino lo van a perder todo. Entonces es ahí donde yo creo que pues muchos padres, muchos profesores podrán decirle a sus alumnos, a sus hijos, qué es lo que está bien y qué es lo que no, y les pueden marcar, digamos, una línea, pero cuando la juventud tiene la oportunidad de acercarse a nuestras historias, a la de Jorge, a la mía, más desde una perspectiva personal y pueden entender que no hay un sentido real detrás de esas series y que son simplemente productos de entretenimiento que han cumplido con su función, entretienen y se han convertido en los primeros en el rating porque pues esa fue la intención con la que fue hecha, ¿no? Un negocio televisivo y que le salió muy bien, pero al costo, ¿a qué costo para la sociedad, no? Yo recibo un promedio de 3,000 mensajes diarios en las redes sociales y te podría decir que la mitad de ellos es vi tal serie, me pareció súper cool tu papá y quiero ser como él, ¿no? Entonces, yo vamos como en contravía, mientras Netflix le manda ese mensaje a millones, yo voy hablándole a miles con Jorge. Entonces vamos un poco atrasados, pero sabemos que vamos a tener la oportunidad y que llegará el momento en que nos juntemos para que se puedan contar estas historias, pero con un sentido de la responsabilidad mucho más amplio. Yo no soy amigo de la censura en ningún aspecto y creo que el país que esté queriendo negar su historia se condena a sí mismo a repetirla, pero creo que hay maneras y maneras de contar estas historias y cuando yo invito a Jorge o él me invita a mí, como fue el caso de las charlas en la escuela Rodrigo Lara Bonilla, pues justamente ahí se genera un ambiente de mucha cordialidad y de mucha transparencia a la hora de transmitir nuestras historias, pero se queda afuera el sentido y el propósito de glorificar la actividad criminal y eso es muy importante y es lo que está pasando con las series. Los narcotraficantes, los delincuentes hoy parecieran ser unas especies de héroes de la sociedad y de la juventud y eso está mal. Por más que sea mi padre y que mucha gente me escriba y me diga que viva el patrón y todo ese mano de pendejadas, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso. Y es Yo, mi una, padre, no quiero, pero no estoy de acuerdo con eso. y es una vida es una vida no envidiable para nada, porque es una vida trágica, llena de miedo, y donde toda la fortuna, tu papá Juan Pablo era uno de los hombres más ricos del mundo. Y hay una cantidad de anécdotas donde tú cuentas que tú ibas y veías al hombre más pobre del mundo, en una casa con piso de tierra, sin servicios público, sin agua, sin luz, con frío o calor. Entonces, para mí sí es bien importante que jóvenes que vean esta entrevista entiendan, y niñas también, ¿no? Porque no solo hombres, hay mujeres también que el sueño de ellas es ser las esposas de un narco. Entonces, sí es bastante importante lo que ustedes están haciendo, Jorge y Juan Pablo, porque es desmentir de una u otra forma esa enaltecida vida de los narcos que no trae nada bueno y además la fortuna no se puede disfrutar. En tu caso, ustedes no disfrutaron la fortuna de tu padre. Para nada, al contrario, y seguimos cargando un estigma y no cesamos de dar explicaciones, ¿no? O sea, han pasado 26 o 27 años de la muerte de mi padre y todos los días nos preguntan de dónde vivimos, dónde está la plata y todo, y no hay problema, lo respondemos, pero quiero decir, es un estigma que se carga para largo rato y yo no, como le digo a los jóvenes, yo no conozco narcotraficantes jubilados ni retirados, eso no existe. Están todos muertos o en la cárcel o pagaron un precio altísimo y vieron cómo sus familiares fueron masacrados y por más fortunas que ostenten no las disfrutan porque el medio por el cual obtuvieron esas fortunas les trajo una tristeza que no se les permite ni ver ni disfrutar. Uh-huh. Y ya para finalizar, Jorge, ustedes, tu familia, ¿los repararon por este daño tan, tan grave que, pues, que ustedes tuvieron que vivir? Mira, esto con Juan Pablo
lo hemos hablado. ¿Por qué es importante Juan Pablo? ¿Qué tiene que ver Juan Pablo con una reparación del Estado? Bueno, cuando asesinan a mi padre, nosotros tenemos que salir del país. Claramente, pues la mafia está detrás del asesinato, pero hay muchas fallas por parte de la escolta de mi padre, los escoltas. Tiene más de 8 escoltas, el auto está baleado, las sillas del chofer, del copiloto, baleadas, pero ellos están perfectos. ¿A qué voy? Salimos de Colombia, empezamos a cambiar de países y supuestamente el Estado le había dicho a mi joven madre en la época de 27 años, exiliada con 3 hijos de 9, 7 y 3 años, le dijeron que íbamos a ser pupilos del Estado, que ellos nos pagarían la educación. Bueno, eso duró 4 años, nos quitaron las becas. Nunca hemos sido reparados, pues en este momento el crimen de Lara Bonilla no hace parte de la ley de víctimas en Colombia. Rodrigo Lara Bonilla no entra en la ley de víctimas, quiere decir que su familia nunca ha recibido indemnización alguna. Al contrario, yo llegando a Colombia hace 10 años, recibí la noticia que tenía una deuda con las fuerzas militares colombianas. Me estaban pidiendo 28 millones de pesos por no haber hecho el servicio militar. Hay que saber que en esa época estábamos en exilio y que nunca me habían informado de lo del servicio. En fin, no hubo reparación alguna. Lara Bonilla al día de hoy, en el año 2020, no hace parte de la ley de víctimas. Su caso sigue abierto, la fiscalía no se mueve y ya, entonces yo no recibo un cheque a fin de mes o a fin de año diciendo gracias por ser el hijo de su padre o nada de eso, para la gente que también tiene la mente. Juan Pablo, ustedes entregaron todos los bienes de Pablo Escobar para reparar a las víctimas. ¿Que no fue así? Mira, pues la verdad es que nosotros, cuando muere mi padre, la totalidad de los bienes estaban ya en manos de las autoridades, transitoriamente en procesos judiciales para el decomiso definitivo, y después inventaron lo de la ley de extinción de dominio, que fue como una manera más expedita de poder hacerse a esos bienes. Pero ahí es donde pues lo hemos charlado también con Jorge, y tristemente la mala administración de estos bienes pues ha jugado ha revictimizado a las víctimas de Pablo Escobar desde el Estado mismo, que no fue un buen administrador de esta gran cantidad de bienes, y que peor que eso, pues cayó en actos de corrupción, donde, te puedo poner un ejemplo, había un terreno de una extensión de 28 cuadras, en plena ciudad de Medellín. Pues imagínate el tamaño y el valor en millones de dólares, se evaluaba por lo menos en 20 millones de dólares, y el Estado colombiano se lo vendió a una constructora en 2 o en 3 millones de dólares, ¿no? Y de esos 3 millones de dólares que habrán quedado, ni uno solo fue a reparar ninguna víctima, nadie sabe dónde están, ni quién los tiene, ni... Entonces, también el Estado ha fallado, ¿no? En que todos esos bienes que se apropió justamente, pues creo yo, con el absoluto derecho de reparar a las víctimas de mi padre, con esa gran fortuna que se quedaron. Fíjate el caso del edificio Mónaco. El edificio Mónaco después fue declarado que estaba dañado, que sí, pero que estaba dañado y que había que demolerlo. Eso es una mentira grande como el Maracaná. Porque mi padre se gastó 4 millones de dólares reconstruyendo el edificio Mónaco, y apenas terminó de ser reconstruido y refaccionado y quedó en perfectas condiciones. Una construcción supremamente sólida que ni siquiera 700 kilos de dinamita la lograron derribar, que fue reparada y reforzada su estructura. Pues 20 años después las autoridades prefirieron hacer un show político internacional para demolerlo, ¿no? Y hacer un concierto. Entonces uno dice, hombre, pero pues yo como arquitecto decía, ahí hay 8 departamentos, sin contar el penthouse, de 500 metros cuadrados cada uno. Qué bueno que esos departamentos hubieran sido unas salas de exposición para cada una de las víctimas de Pablo Escobar, es decir, una exposición itinerante, donde el extranjero que llegase a tomarse la foto, si no hay problema, tómese la foto, pero mire
esta historia que pasó en nuestro país entienda que no, esto no es para la chacota ni para la rumba, sino todo lo contrario, hágase consciente de esto y si se quiere tomar la foto, tómesela, pero primero haga un recorrido por todo el edificio y mire todas las fotos de todas las víctimas y sus historias y su sufrimiento. Pero bueno, era más redituable derribarlo porque pues atraía la atención mediática, todos vimos las carpas, las sillas, el concierto, el show internacional que se armó con respecto a eso. Y finalmente el Estado se gastó otros millones de dólares demoliendo el Mónaco, en vez de usarlo para reparar a las víctimas como la familia de Jorge. Me parece una tremenda injusticia. O sea, es como que la justicia está con un ojo tapado, ¿no? Uno quiere ver, o son todos víctimas o no hay ninguno, ¿no? Y yo creo que sí, no, esto tiene que ser absolutamente atemporal. Esto no es que si moriste antes del 85, entonces no eres víctima. ¿Cómo es eso? ¿Quién nos podría explicar? Y es una discusión que hemos tenido con Jorge de manera muy constructiva, porque él sabe que yo he apoyado siempre la reparación a las víctimas e incluso nos adelantamos a esos procesos judiciales en Colombia y le ofrecimos a las autoridades en ese momento, decir, nosotros la familia no queremos luchar por la recuperación de estos bienes, los queremos entregar y quédenselos de una vez, o sea, dejemos de estar discutiendo por años en procesos judiciales eternos que ya sabemos que nadie los va a ganar, pero entonces agilicémosle los procesos al Estado y así el Estado puede pasar a una rápida reparación de las víctimas. Ni siquiera eso interesaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hemos visto un montón de escándalos con cómo se han administrado no solamente los bienes de mi padre, sino de muchísimos otros narcos y cómo hasta obras de arte que han caído en manos del Estado que valen millones de dólares, pues después terminan siendo cambiadas por acuarelas, ¿no? Y nadie las vio y los Miró se perdieron y los Dalí se perdieron y todo eso se embolató. Y por ahí hay obras regadas, una en un museo en Japón, otra en un museo en México, y eran de su papá y no repararon víctimas. Y perfecto, ¿no? Entonces es una pena que con tanto dinero que quitaron, pues si hubiera podido reparar a muchas familias, nunca vas a poder devolverle la vida a ningún ser querido con dinero, pero por lo menos vas a poder tener, aunque sea un pequeño gesto, que no va a reparar nada, la verdad, porque por más millones de dólares que Jorge mañana recibiera, no, nadie le va a devolver a su papá ni las tristezas ni los sufrimientos por los que atravesó. Pero es una manera de decir, nos importa, es una manera de decir, aquí estamos y es una pena que desde ese lugar el Estado, sus leyes, no lo estén acompañando a él y a su familia. Bueno, no, pues yo les agradezco infinitamente por haber aceptado esta invitación. Les pido, por favor, que le manden un abrazo enorme de mi parte a cada una, a tu mamá Jorge y a tu mamá Juan Pablo. Son unas berracas para mí porque haber quedado viuda como tu mamá a los 27 años y tu mamá, Juan Pablo, haber sido la esposa de Pablo Escobar y lo que viene después de su muerte y sobre todo querer sacar adelante a estos hijos con unos, inculcándoles estos valores tan bonitos que incluso llevaron a que ustedes hoy estén sentados, se quieran, se den un abrazo y hablen del perdón, de la paz y de la reconciliación, que yo pienso que eso es lo que más hace falta en este país. De verdad, muchísimas gracias por estar acá, por sacar un tiempo para conversar y contarnos la historia desde cada una de sus perspectivas. Gracias, Jorge, y gracias, Sebastián. Gracias a ti, Juanita, y serán dados los saludos a mi madre y te lo agradezco mucho por tu reconocimiento hacia su labor, que es la misma que ha hecho la mamá de Jorge, llevarnos por un buen camino, ¿no? Algo difícil. También hay otras madres, nosotros hemos contado con la suerte que también tienen una gran influencia en sus hijos y nos hubieran podido conducir por el camino de la violencia y de la venganza, con lo cual ellas también son artífices de esta paz que hoy puede sentirse, ¿no? Entre Jorge y yo, y sabemos él y yo perfectamente que la vamos a honrar, no solamente por nuestras mamás, por nosotros mismos, por nuestro futuro, por el de nuestras familias y el de nuestros hijos y el de nuestro país.
Juanita, mil gracias por la invitación. Sebas, un encanto siempre, como siempre, charlar contigo. Gracias, hermano. Te quiere mucho, te me cuidas. Y acá, Juanita, es donde él y yo nos damos un abrazo para despedirnos. Tal cual. Pero es natural, ¿me entiendes? No es, venga, démonos un abrazo, digámonos algo bonito. No, no, ahí nos damos un abrazo porque hay cariño de verdad y hay un respeto muy grande en lo que hace cada uno de los dos, porque es de corazón. Así es, así es. Así es. Así será. Gracias por todo. Cuídense mucho. Hablando. Chao. Chao, gracias. Cuídense.